neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo, según estas cifras, afectan entre el 15 y el 20% de la población infantil, por lo que es un motivo de consulta frecuente dentro de la población infantil y la adolescencia también. Y la falta de detección, abordaje oportuno lleva a secuelas que podrían haber sido abordadas, ¿no es cierto?, a tiempo y disminuyendo esta brecha entre lo que implica los impedimentos de las afecciones. Muchas veces están subdiagnosticadas y eso es una gravedad, implica una gravedad, porque esa falta de detección hace de que se prive de oportunidades a los niños, sí. No se está viendo. ¿Y por qué no se estaría viendo? A ver, chicos, ¿qué está pasando? Cuenten. Se veía la página principal, profe, los documentos, pero no el Power. Bueno, vamos a ver ahora otra vez. Ahora, Ahí sí, ahí sí, bueno, bárbaro. Pero escucharon hasta aquí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, bárbaro. Eh, entonces, decíamos de que el tema de que sean subdiagnosticadas, eso afecta, ¿no es cierto?, a brindarle oportunidades a los niños y sus familias con estas condiciones. Y bueno, sabemos de que la condición de un trastorno del neurodesarrollo eh, va de la mano con la desventaja o la discapacidad, y eso compromete las diferentes áreas del desarrollo, como vamos a ir viendo a lo largo también de estas clases, ¿no? Eh, preguntas bien. ¿Por qué? Vamos a tener que... no. Bien, hablábamos de neurodesarrollo infantil y entonces vamos a entender un poquito de qué se trata. Hablamos de que es un proceso, hola, buenos días, un proceso que fíjense, no está totalmente vinculado ni el peso está puesto en el daño, la afección, la herencia, la carga genética, ¿no es cierto?, que puede llevar a esta condición, sino que tiene que ver con una interacción con el ambiente. Eh, Durante todo esta unidad vamos a ir señalando como valor al ambiente o al contexto donde se desarrolla un pequeño, un bebé, un niño, porque el neurodesarrollo está vinculado con el proceso, ¿no es cierto?, de adquisición de estas habilidades, pero a medida que las estructuras cerebrales, las estructuras del sistema nervioso central vayan adquiriendo esta maduración. Maduración que va de la mano con también un proceso de completar un proceso, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, de completar el desarrollo de las estructuras, y eso es lo que va habilitando a que el bebé y el niño vayan teniendo ciertas habilidades o vayan modificando su funcionalidad para poder interactuar también con el medio, para poder vincularse, para poder aprender, para poder moverse, para poder bueno, ampliar también sus deseos, sus necesidades, ¿no? Eso es lo que va también complejizándose a lo largo, ¿no es cierto?, del proceso, y va de la mano con la adquisición de funciones mucho más complejas, como serían aprendizaje, conocimiento, razonamiento, capacidad de asociación, todo eso que conlleva, ¿no es cierto?, a la funcionalidad del ser humano.
Y por supuesto va de la mano también con las posibilidades de adquisición de procesos también psíquicos, no podemos separarlos, ¿no? Y eso es lo que colabora con la formación de la personalidad. Según Cárdenas Leighton, decimos que el neurodesarrollo puede verse como un proceso en el cual el bebé niño participa junto a su medio ambiente. Nuevamente el medio ambiente está puesto como un factor decisivo, influyéndose mutuamente y evolucionando en una dirección particular. En este contexto, la evolución no solo enfoca al niño, sino también a las interacciones entre el niño, sus padres, cuidadores, familias y entorno inmediato. Fíjense que tanto ha cambiado, ¿cierto? La mirada, el conocimiento, el entendimiento de estas realidades, que hasta se han modificado las escalas de valoración del desarrollo. Anteriormente, hace unos años atrás, en una década atrás, las escalas del desarrollo estaban puestas la mirada en lo que el niño hacía. Por ahí también cómo lo hacía, la calidad del movimiento, porque eso es algo que nos interesa. Hoy, las escalas y las que vamos a utilizar nosotros, que es un instrumento de observación del desarrollo infantil, incluyen indicadores que tienen que ver con la interacción con el cuidador, con el mayor, con el responsable, la persona a cargo de nuestro niño, ¿no? Entonces, fíjense cómo se ha ido ampliando este conocimiento, de modo que se le da valor a algo tan decisivo como es la interacción con el otro. Un niño no se desarrolla solo, incluso, bueno, podemos llegar a tener información sobre situaciones donde el bebé pudo haber nacido o crecido privado de un ambiente facilitador, un ambiente familiar, y eso conlleva también a ciertas particularidades que no son favorables para el desarrollo de un niño, ¿no? Haciendo un poquito de historia, a partir del siglo XVI que se comienza a conocer el concepto de infancia. Y es en el siglo XVIII en que se entiende al niño como separado del adulto, ¿no? Como una entidad diferente. Y es en este mismo periodo en que Johann Pestalozzi, un pedagogo suizo, inicia la descripción de lo que es el desarrollo y la secuencia. A lo largo de todo este desarrollo de esta unidad, vamos a ir tratando acerca de este proceso de adquisición. Reviste una importancia fundamental para nosotros como futuros kinesiólogos, porque el conocimiento de cómo el niño va adquiriendo estas habilidades nos va a ir dando a nosotros la información suficiente para poder desarrollar las habilidades de observación y poder entender cuando estamos en presencia de un niño, un adolescente, hasta de un adulto, porque lo vamos a ir trasladando también a diferentes edades de nuestro paciente, es cómo se fueron eh, interactuando, introduciendo, ¿no es cierto?, estas diferentes habilidades y cómo eso se manifiesta o se expresa en la conducta de nuestro paciente. Entonces, el conocimiento del desarrollo tiene un valor para nosotros como futuros kinesiólogos preponderante, ¿no? Siguiendo un poco con la historia, es en el siglo XX en que se desarrolla la pediatría en todas sus áreas. En 1990 comienza a estudiarse el desarrollo infantil desde la perspectiva de la neurociencia. Ustedes saben que esta nueva mirada ha permitido conocer acerca de los procesos, pero vinculándolo justamente con las cuestiones biológicas y fisiológicas, y eso ha dado como un valor diferente, ¿no es cierto?, al conocimiento. Y nuevamente el desarrollo psicomotor es una consecuencia de la interacción entre la genética y el medio ambiente.
¿no? Así que no podemos separarlo, ni tampoco podemos poner en una balanza y pensar qué pesa más, porque en definitiva es muy importante, ¿no es cierto?, lo que hereda de sus padres, y eso no lo podemos, es indiscutible, pero sabemos de que el valor del medio ambiente puede provocar cambios, cambios favorables o desfavorables, ¿no? Bien, existen evidencias y nos tenemos que manejar, ¿no es cierto?, con esta información, de que, bueno, por un lado el cerebro humano es el único cerebro de mamíferos que no ha completado su desarrollo. De ahí reviste la importancia. Ustedes saben todo lo que le implica a un bebito ir adquiriendo estas habilidades para poder ser competente y ponerse en una posición vertical y poder recibir la influencia de lo que nosotros recibimos a diario, que es la fuerza de la gravedad, que sabemos que es una fuerza que nos impulsa hacia abajo y tenemos que tener la estructura suficiente como para mantenernos en posición de pie, porque sabemos que está nuestra condición genética nos habilita a ponernos en pie y poder ser hábiles, ¿no es cierto?, en contra de la gravedad. Entonces, hay factores que sí son decisivos. Uno es la alimentación, y sabemos que la lactancia materna juega un rol preponderante también, porque aporta valiosos nutrientes que ninguna otra leche mamífera puede brindar para poder completar el neurodesarrollo. Y por otro lado, como otro factor importantísimo está el apego. Y acá nuevamente tiene que ver con la interacción entre el bebé, el niño, con el mayor, con el cuidador, con aquel que es referente, ¿no? No solamente el apego se da, como en la mayoría de los casos, con la mamá, porque sabemos que es la proveedora de esta lactancia, sino también sabemos de que puede ser reemplazada cuando la mamá no está presente por diferentes motivos por otra persona que puede llegar a ser el referente, el cuidador primario y el que genera también este vínculo de apego que tanto el niño necesita, ¿no? Bueno, también abundan investigaciones acerca de que los niños alimentados, al menos los primeros 6 meses de vida con leche materna, se enferman menos, también tienen mejor inteligencia, y al tener mejor apego son más seguros, estables, también sufren menos maltrato, donde eh, generalmente, bueno, según las evidencias, se desarrolla dentro de una familia más funcional y con un sistema inmunológico más potente. También se ha descrito, por ejemplo, que el maltrato infantil es capaz de disminuir el volumen cerebral y el número de sinapsis como una influencia negativa del medio ambiente, al igual que el consumo de alcohol y drogas. Nuevamente, con las evidencias que resulta claro que muchos factores pueden interferir en el neurodesarrollo, tanto desde el punto de vista intrínseco como genético, estructurales y metabólicos, como también extrínsecos y particularmente la influencia del medio ambiente. Nuevamente, el valor está puesto sobre este aspecto, ¿no? Bueno, sabemos de que los primeros años de vida son fundamentales, los primeros meses también, porque el primer año es muy rico en estas adquisiciones, donde además de la nutrición adecuada, del cuidado, del entorno, el niño va recibiendo estas oportunidades que le permiten ir adquiriendo las habilidades, ¿no? Tomando la opinión, ¿no es cierto?, de Hessel y Amatruda, ya en 1947, decimos, el examen de la conducta de un lactante es esencialmente examen de su sistema nervioso central. Por eso es que como parte de nuestra unidad está vinculada con la capacidad o la posibilidad de que podamos usar escalas de valoración, podamos entender, ¿cierto?, conductas del bebé, sobre todo en el primer año de vida, y cómo va cambiando a lo largo del paso del tiempo, sobre todo en el primer año de vida, ¿no? La vigilancia del desarrollo comprende todas las actividades relacionadas a la promoción del desarrollo
normal, que hoy en día tiene otra denominación, se prefiere en los términos típicos y atípicos, ¿m? Reemplazando a lo que es normal y anormal, porque bueno, tiene diferentes connotaciones la normalidad, ¿no es cierto? Entonces se prefiere los términos de típico y atípico. Y también a la detección de problemas durante la atención primaria de la salud del niño. Esta mirada, esta observación del desarrollo es un proceso continuo y flexible que incluye información de los profesionales de salud, padres y de otros integrantes también que forman parte del entorno de un niño, ¿no? A medida que el cerebro del niño se desarrolla, las diferentes partes se van especializando gradualmente cada vez más según van evolucionando los circuitos neurales específicos para las distintas funciones. Un bebé, cuando nace, posee cierto número, ¿cierto?, de neuronas y de sinapsis, pero es a lo largo del primer año de vida, sobre todo, en que se establecen las mayores conexiones, y eso es lo que va dando lugar al proceso de sinaptogénesis, al proceso de aumento del volumen. Y por eso es que uno de los indicadores de que, bueno, del desarrollo del niño y sobre todo del crecimiento está dado por la medición, ¿no es cierto?, del tamaño de la cabecita, cómo va a ir, va aumentando. Cuando no se dan de acuerdo a tablas y de acuerdo al percentilo que el niño presente, y eso está vinculado con el peso del niño al nacer, es donde empiezan estas banderas rojas de alerta o de sospecha para saber qué es lo que está sucediendo. Y generalmente estos defectos o déficit de crecimiento van de la mano también con las posibilidades de adquisiciones que el niño va presentando, ¿no? Entonces, eso también es muy importante señalar, que podamos distinguir entre lo que es desarrollo y crecimiento, que muchas veces se utiliza como sinónimo y no es así. El desarrollo temprano del cerebro depende de que uno tenga las experiencias adecuadas. El cerebro joven es una parte muy reactiva y plástica del cuerpo, con un elevado número de neuronas y conexiones entre ellas, ¿no? Los caminos entre las varias partes del cerebro se van estableciendo siguiendo las conexiones más activas, formando sistemas que sirven de apoyo a las diferentes funciones sensoriales, cognitivas, emocionales y conductuales. Generalmente pensamos y ponemos la mirada, ¿no es cierto?, en la conducta motriz. Claro, porque es lo más evidente, es lo que el niño más va mostrando, es cómo se mueve, cómo busca, ¿no es cierto?, un estímulo que le puede interesar, pero sepamos de que la capacidad de movimiento va ligada a cuestiones también sensoriales, y cuando decimos sensoriales es la capacidad también de observación, la capacidad de ver, la capacidad de escuchar, la capacidad de orientarse, la capacidad de sentir y la capacidad de regularse, que eso es un término que hoy en día está muy vigente, porque muchos niños que van presentando déficits conductuales, que después vamos a ir hablando de este tema, presentan déficit de autorregulación. Y eso es lo que es por ahí la principal sospecha o signos de alarma, cuando el niño no adquiere estos ciclos de sueño, vigilia, cuando el niño no tiene la capacidad para poder descansar, de tranquilizarse ante la voz del mayor o ante gestos, ¿no es cierto?, que puede generar tranquilidad, confort, seguridad, y el niño presenta reacciones exageradas. Eso debe ser observado, pero también con mucha responsabilidad, porque muchas veces se caratula o se pone como una sentencia muchas veces decir, uy, el niño que se presenta de forma, tiene conductas muy exageradas, está más vinculado a cuestiones conductuales, y eso es peligroso, ¿no es cierto?, de poder señalarlo de antemano. ¿Cómo venimos con los que están conectados?
¿Hasta aquí alguna pregunta? O, Profe, en los chicos que presentan parálisis cerebral, ¿el diagnóstico de parálisis cerebral es clínico? el diagnóstico de parálisis cerebral tiene que ser en forma conjunta, es decir, tomar los antecedentes del niño, del embarazo, de la mamá, de las condiciones de salud de la mamá previo también a poder gestar, si completó el periodo de gestación, si nació a término. eh, Aunque decimos de que el nacer de pretérmino no es decisivo para el diagnóstico, pero sí sabemos de que hay una alta incidencia de niños nacidos de pretérmino que desarrollan una parálisis cerebral. La parálisis cerebral tiene que ver, y lo vamos a ir viendo también, con eh, una lesión, una falta de aporte de oxígeno en las estructuras durante el proceso de desarrollo. Por eso se habla de que esta lesión se da en un cerebro inmaduro. Y consideramos un cerebro inmaduro desde el momento de la gestación hasta los primeros años de vida. Muchas veces se extiende hasta los 3 o 4 años de vida, porque es el proceso, el periodo en que se termina, en que se completa esta capacidad de adquisiciones, porque se completa el desarrollo de las estructuras cerebrales también, ¿no? Entonces, toda lesión, todo daño, todo proceso virósico o bacterial, algún traumatismo que se pueda dar durante el periodo de inmadurez del cerebro, puede llegar a ocasionar una lesión cerebral que se denomina parálisis cerebral por el momento en que se da la lesión y por las condiciones en que se presenta. La condición generalmente, y eso tiene que ver también con la observación, con la clínica, es que presenta un déficit en la adquisición de las habilidades o en la calidad de la adquisición de las habilidades. Puede ser que el niño pueda elevar la cabeza en el momento en que el periodo lo indica, pero lo hace de una forma muy exagerada y eso también puede ser una señal de alarma de que algo no está bien, viniendo bien, ¿no? Y bueno, después vamos a ir viendo de que hay como un término sombrilla porque es muy amplia la, la cantidad de casos, ¿no es cierto?, que están cobijados dentro de esta sombrilla, desde casos muy leves a casos muy complejos que requieren de otras necesidades. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, el carácter único de cada niño es resultado de las complejas acciones entre los genes que controlan el crecimiento del cerebro y las experiencias formativas provenientes del entorno del niño. Nuevamente, esta interacción entre lo que es genética y ambiente van de la mano, ¿no? Y esto es el mensaje que quiero transmitirle y quiero que, bueno, que lo vayamos también entendiendo. Todos los que trabajamos con bebés y niños deberíamos tener una mirada atenta y multifocal en cuanto a evaluación del desarrollo, detección temprana del desarrollo atípico y pautas de intervención. ¿Mm? Por eso es tan importante también manejar o ser competentes en el uso de alguna escala de valoración del desarrollo para que, bueno, cuando se nos presente, tanto en nuestras prácticas como luego en la vida profesional, un caso podamos tener herramientas suficientes para poder hacer detección, para poder hacer valoración y para poder saber qué es lo que le podemos ofrecer a nuestros niños. Illingworth, en 1985, un poquito más reciente, ¿no es cierto? Habla de que el conocimiento minucioso de lo normal, sabemos que hoy la terminología es típico, es una base fundamental para el diagnóstico de lo anormal o atípico, ¿no? Pero traje esta cita porque, bueno, fue un gran defensor de lo que es la valoración de la conducta de un niño y la valoración de pautas del desarrollo, sabiendo que esta valoración no es un proceso rígido. No es que todos los niños a cierta edad deben adquirir ciertas habilidades.
también está esta capacidad de entender de que el niño puede estar en un proceso de adquisición y que puede ser también de que estas piezas, que hablamos de piezas del rompecabezas, que van habilitando a la adquisición de ciertas habilidades, se constituyen de componentes o piezas, que son sinónimos, y entonces puede ser de que tenga presente algún componente y puede estar en desarrollo de otros, que en algún momento estos se van a juntar, se van a unir para dar lugar a una habilidad, que es la habilidad que se espera que el niño la tenga presente al momento de la observación, ¿no? Por eso tenemos que tener una mirada muy amplia y teniendo cierta flexibilidad, sabiendo dar también un mensaje adecuado a la familia que o bien sospecha o bien acude con cierta preocupación porque, bueno, notan de que están faltando estas adquisiciones o no están presentes y tenemos que también transmitir una mirada también alentadora, ¿no es cierto?, a la familia, porque puede llegar a ser bastante negativa la experiencia cuando ya empezamos a hablar de que, o con gran preocupación de que, uy, ya tendría que tener esta habilidad y no la tiene, ¿no? Y eso puede generar mucha negatividad, ¿no es cierto?, en las familias. Entonces decimos de que el proceso no es rígido, que cada niño tiene sus tiempos, de que también tenemos que tener en cuenta de que, bueno, hay ambientes que son mucho más facilitadores que otros y también hay respuestas que se dan también previas, ¿no es cierto?, a lo esperado, al periodo esperado. Y bueno, y eso es la capacidad de flexibilidad que podemos tener para el momento de observar. Sobre todo la capacidad de observar, ¿no? Y tenemos que tomarnos un tiempo para hacer estas observaciones. Nosotros como futuros profesionales, ¿no es cierto?, que vamos a abordar cuestiones relacionadas con la rehabilitación o habilitación de pacientes, sabemos que nuestra piedra angular en todo proceso es la neuroplasticidad, conociéndola como, según la OMS, que define el término neuroplasticidad como la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerar anatómica y funcionalmente después de estar sujetas a influencias patológicas ambientales o del desarrollo, incluyendo traumatismo y enfermedades. Y esto aplica a todas las edades. Todo proceso, todo cambio, toda afección, toda lesión que comprometa a las estructuras del sistema nervioso central generan también un proceso de cambio que es este proceso de neuroplasticidad. Por eso se habla de que es valioso actuar a tiempo y actuar también de acuerdo al momento, o sea, conociendo el proceso, ¿no es cierto?, de recuperación, máxime si se trata de después de un traumatismo, sabiendo que después de un traumatismo generalmente está ligado a un periodo de edema, de inflamación, donde eso debe estar respetado, donde signos vitales pueden estar comprometidos, ya sea en bebés, niños, adolescentes, adultos, y eso debe estar respetado, se debe esperar también el proceso de recuperación de estas estructuras para que luego veamos, ¿no es cierto?, qué es lo que va quedando como secuela, como remanente, y qué es lo que va quedando para poder mejorarlo y poner en juego procesos de neuroplasticidad. Y cuando hablamos de procesos de neuroplasticidad, se habla de habilitar a las personas a que vayan adquiriendo esa habilidad perdida, poniendo en juego también estas habilidades, pero a partir de recursos que nosotros le podemos ir dando. Recursos que no solamente se trata de objetos que les ofrezcamos, juegos, algunos elementos para que desarrollen una habilidad o una tarea,
sino que también tienen que ver mucho con el vínculo que se establece, con la capacidad de poder transmitir tranquilidad a ese paciente o a la familia, ¿no es cierto?, que está a cargo del paciente, de el mensaje que nosotros podemos ir dando, nuestra gestualidad, esta capacidad de empatía, ¿no es cierto?, que de ponernos en el lugar del paciente para poder darle esta seguridad y ofrecerle también las condiciones de protección, de seguridad que el paciente necesita. Así que todo eso se incluye dentro del proceso de recuperación de neuroplasticidad. Nuevamente hablamos de que este proceso, mediante el cual las neuronas aumentan y estabilizan las conexiones con otras neuronas, a consecuencia de la experiencia, del aprendizaje y la estimulación sensorial y cognitiva, ¿no? Gracias a este proceso, los niños con riesgo de alteraciones del desarrollo son susceptibles a mejorar su calidad de vida. ¿Mm? Lo mismo los mayores. Y ahora vamos a ir entrando en qué es lo que se espera o qué vamos a ir encontrando en un bebito del recién nacido y en los primeros 6 meses de vida, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí preguntas? Hay conceptos claves en el desarrollo, ¿no es cierto? De que es importante ir valiéndonos de estos conceptos para luego, en el momento de observar a los bebitos, podamos ir sabiendo cómo se va a ir dando esta secuencia, ¿no? Por un lado, la dirección es cefalocaudal. Entonces, esto implica de que al principio, nuestro niñito, ¿no es cierto?, que nace como con esta postura flexora que está condicionada, ¿no es cierto?, por todo el periodo de gestación que se dio dentro de un ambiente que es el útero materno, en el que a medida que iba creciendo el bebé dentro de la panza de la mamá, iba necesitando mayor espacio, iba necesitando como conformarse con una postura flexora para poder entrar, ir ganando, ¿no es cierto?, peso, tamaño, creciendo dentro de un ambiente donde, bueno, tiene sus límites, ¿no es cierto?, la cavidad uterina. Y eso le va dando una postura flexora fisiológica. De hecho, un bebé nacido a término nace de esta manera, ¿cierto? Y luego, a medida que va ganando esta influencia nuevamente de la acción de la gravedad, de que va generando una cierta estabilidad de mover la cabeza en forma independiente, al principio por una cuestión, una respuesta fisiológica que es para liberar las fosas nasales, y tiene que liberarlo y salir, ¿no es cierto? Si el bebito está en posición prona, eso hace de que la cabeza vaya moviéndose, y se ponen en juego estructuras musculares, ligamentosas, tejidos blandos, este eje de la columna, ¿no es cierto?, que también se va moviendo y se va moviendo, generando también movimiento en otros segmentos, un segmento dorsal, segmento lumbar, y van también tomando un rol también importante los miembros que también van soportando este peso corporal sobre la superficie. Fíjense lo que va pasando, esta posibilidad del niño a medida que va moviéndose, va adquiriendo control. ¿Por qué? Porque se van activando estructuras musculares, estos tejidos musculares que tienen la capacidad de poder sobreponerse a la acción de la gravedad y van ganando esta posibilidad de ponerse en una posición más erecta, ganando control, lo que se va diciendo, ganando control del segmento de la cabeza, del cuello, de hombro, y así va siguiendo esta capacidad de movimiento a nivel caudal, que sería más cercano a los pies, ¿no es cierto? Y también tiene esta dirección próximo distal y distal proximal, porque desde el eje de la columna, de la línea media, va ganando la
posibilidad de moverse hacia los lados. Y eso va incluyendo la posibilidad de que ciertas estructuras de hombro, de miembro, también vayan adquiriendo mayor control. Fíjense que luego de ir ganando esta posibilidad de movilidad, de control hacia los lados, también recíprocamente va reforzando lo proximal, es decir, va desde lo próximo distal para luego desde lo distal también vaya mejorando y afinando estas habilidades más cercanas a lo proximal. Entonces, estos son conceptos clave dentro de lo que es el desarrollo del movimiento, desarrollo infantil. También sabemos de que hay componentes de movimientos que se van a ir dando en un orden establecido. Cuando íbamos diciendo de que el niño necesita ir ganando movilidad de la cabeza, ¿no es cierto? En un plano un plano sagital, donde primero el primer componente que va ganando es el de la extensión, pero no va aislado el componente de la extensión. ¿Por qué? Por esta sinergia que se tiene que ir dando, que conjuntamente el componente flexor tiene que ir de la mano. No podemos, si solamente está activo el componente extensor, pierde control, no tiene control desde lo flexor y entonces eso hace de que el movimiento sea, no sea el esperado o esté dentro de un rango de lo atípico, cuando no tiene este control flexor. En todo momento vamos a ir viendo y observando esta interacción que se va dando entre las sinergias, a medida que va ganando capacidad extensora, requiere un control flexor y de la misma manera, a medida que va ganando capacidad flexora, requiere un componente de control extensor. Y así en los diferentes componentes de movimiento. También la capacidad de inclinación lateral, movimientos desde laterales de la cabeza, del tronco, de la pelvis, ¿no es cierto?, que va a ir ganando a medida que se va moviendo. Y por último, va adquiriendo el componente de rotación, que es el que va dando la riqueza o la calidad de los movimientos que nos distinguen, ¿no es cierto?, a las otras especies animales, que es la capacidad de movernos con este balanceo y contrabalanceo que lo da la rotación de las cinturas escapulares, ¿no? Lo mismo la rotación, es decir, vamos a los movimientos de rotación de los segmentos, fíjense lo que pasa también en las rotaciones que se van adquiriendo a nivel de hombro, por ejemplo, o muñeca, que le dan esta exquisitez, ¿cierto?, a los movimientos, ¿no? Bien. También desde una posición simétrica, ¿no es cierto?, que es la que trae el niño, ¿no es cierto?, en esta postura flexora fisiológica, tiene que salir hacia los lados, hacia la asimetría, para luego ir adquiriendo también la capacidad, como decíamos, de lo proximal y ganar también simetría, que es la interacción entre los movimientos de los dos hemicuerpos que se van dando en forma conjunta, ¿no? Cuando un hemicuerpo es la dominancia se va dando más adelante, y eso es lo que permite también definir la capacidad de usar una mano más hábil que otra, ¿no? Pero al principio, cuando todavía la dominancia no está establecida, los movimientos se dan en forma simétrica y no se distingue mucho una habilidad sobre otro, un hemicuerpo sobre otro, ¿no? Y eso también amerita ser observado y es lo que nos va a dar una información sobre qué pasa si hay un hemicuerpo que está trabajando más que el otro o otro lo hace con menor calidad que el otro hemicuerpo, ¿no? Es así como se va ganando esta bilateralidad, la cual nuestra también condición genética nos habilita para luego ir ganando la unilateralidad y desarrollando movimientos recíprocos. Es decir, movimientos recíprocos que cuando tengo la capacidad de moverme
hay otros movimientos que se van dando como una finalidad, con una función estabilizadora, ¿cierto? Para poder habilitar la dinámica o la habilidad de movimiento de otros segmentos. ¿Mm? Este es un concepto también importantísimo que se observa desde el primer momento. ¿Mm? Y eso es lo que también nos habilita al movernos. ¿Mm? La descarga o apoyo, algunos autores hablan de carga, ¿sí? Que tiene que ver con capacidad de estabilizar el cuerpo contra la superficie, contra una superficie de apoyo. ¿Sí? No tenemos la capacidad de volar, entonces estamos permanentemente sostenidos sobre una superficie, ¿no? Ya sea que estemos sentados, será la del asiento, si estamos parados serán los pies sobre el plano, sobre el suelo. ¿Mm? Si estamos acostados, será la superficie corporal sostenido sobre también la colchoneta, la cama o la camilla. Y todo eso hace de que esa estabilidad del cuerpo en algún momento, por una intención, por una necesidad, por una facilitación que el otro me puede ir brindando, por algún movimiento que se genera, necesite modificar o cambiar la posición del cuerpo, y eso me habla de una transferencia, porque necesito desplazar el cuerpo para generar un movimiento. ¿Mm? Entonces, permanentemente va de la mano de esta otra, esta relación que hay entre lo que es estabilidad y movilidad. A medida que nos movemos, requerimos que un segmento, una parte de nuestro cuerpo, una región o soporte esté generando componentes de estabilidad a favor de otro segmento que va a ser móvil y que va a provocar el cambio corporal o del segmento o del movimiento, ¿no? Bien, entonces hablábamos de que no solamente el niño nace, cuando nace a término, nuevamente tengo que señalar esto, porque las condiciones del niño nacido de pretérmino son muy diferentes. No ha completado esta conformación que le dan a las estructuras cuando el niño adquiere, al finalizar las 40 semanas de gestación, que se espera en que finalice, ¿no es cierto?, el proceso de gestación. Bien, pero cuando un niño nace, decimos de que sale a un mundo lleno de estímulos, que estaba como muy protegido dentro del útero materno, y al salir se encuentra con estímulos, ¿no es cierto?, que generan, ¿no es cierto?, cambios, fíjense, cambios bioquímicos en su sistema corporal, que incluso modifican su homeostasis, ¿no? Y eso requiere un proceso de regulación, por eso nuevamente el término de regulación, del niño o de autorregulación para poder aislar esos estímulos que no le permiten descansar o no le permiten ganar calma, y por el contrario, si estos mecanismos no están presentes, estos mecanismos de autorregulación, fíjense de que se pone en una situación de alerta y reacciona a todos los estímulos en forma muy exagerada, y eso genera un descontrol y, bueno, puede llegar a condicionar también la conducta de un niño, si es que a tiempo no se ponen en juego estos mecanismos de ayuda o de adquisición del niño de autorregulación, ¿no? Bien. Y fíjense que a medida que el niño, que van pasando los días, bueno, que al principio tiene como conductas reflejas, pero sí pueden responder, por ejemplo, al tacto. El tacto es uno de los sentidos más desarrollados, ¿no es cierto?, en la conducta humana, y el hecho de que la mamá o el papá le ponga la mano en la palma o el dedo en la palma, tiene esa capacidad de tomar, de prensión, de una prensión que todavía no es funcional, pero sí es una prensión tónica, y eso es una respuesta que va dando, que va generando. Lo mismo
el sentido del olfato, que también lo va desarrollando y tiene que ver con esta capacidad también de poder encontrar el pezón materno para poder proveerse del alimento. Y esos son todos cambios que va adquiriendo el niño en esta interacción con el otro. ¿Mm? Imagínense si el niño nace aislado de un ambiente donde no se los provee, no tendrá capacidad de sobrevida, ¿no? Pero también tenemos como una noticia, no sé si es mala noticia o una noticia alarmante o debe ser nuestro eh, eh, o ponernos en una situación de cuidado, más que nada, ¿no? Es que el niño al nacer, como esto decíamos que por nuestra especie humana no nacemos completos y necesitamos, ¿no es cierto?, ir adquiriendo estos cambios a lo largo del primer año de vida sobre todo. Cuando un niño nace, nace con toda esta serie de problemas biomecánicos. Se llaman así problemas biomecánicos. Una columna cifótica rígida, condicionada por la conformación de las estructuras, un acetábulo poco profundo, que amerita control de las caderas, muchas veces es causa de estas luxaciones de cadera, ¿no es cierto?, cuando no se termina de conformar, y ahora vamos a ir viendo cómo se van conformando las estructuras, una coxavalga que también favorece, ¿no es cierto?, a las displasias de cadera o luxaciones, una antetorsión de las diáfisis femorales, ya lo vamos a ir viendo, acortamiento o contractura de los flexores de las caderas, condicionada también por esta conformación que a medida que va creciendo el niño decimos que necesita como ponerse en una posición más hipótica para poder entrar dentro de este estaco, de esta castita, ¿no es cierto?, que está tan pequeña y no se dilata más. Entonces tengo que conformarme más, flexionarme más, ¿no? También hay una contractura en rotación lateral de los rotadores laterales de la cadera, contractura de las flexores de las rodillas, un genuvaro fisiológico, la torsión tibio-peronea que va de la mano, un varo tibial aparente, y todo tiene que ver con la conformación también de la estructura corporal dentro de la cavidad, una movilidad talocrural o dorsiflexión excesiva, un retropié varo, un antepié varo, contractura en flexión de la metatarsofalángicas. Esto no se lo tenemos que decir a los padres porque pueden llegar a ser muy alarmantes, pero nosotros sí tenemos que saber de que todos estos problemas biomecánicos, el niño a lo largo del proceso de adquisición de las habilidades las debe ir resolviendo en forma activa. ¿Cómo? Activando las estructuras. De allí es que es tan importante ofrecerle las mejores oportunidades a los niños, y mejores oportunidades tienen que ver con la forma en que uno lo toma, la variedad, la variabilidad también de posiciones que a lo largo del día, en la medida que el niño pueda ir eh, adquiriendo, las tenga y se les ofrezca, el mayor lo tiene que ir ofreciendo, la capacidad de movimiento y por ejemplo, en ciertas posiciones que son tan aconsejables, como ser la posición prona, en un bebito, que ya vamos a ir viendo por qué. Para que vaya también resolviendo, es decir, que estos movimientos que van generando esta capacidad de movimiento vaya activando las estructuras para ir resolviendo estos problemas biomecánicos. ¿Se entiende, chicos? Los que están conectados. Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Qué duda o qué les despierta esta información? Igual a acá. A ver, ¿sabían esto? ¿Lo conocían? ¿Sabían de que el niño nacía como incompleto? Bien.
¿Qué le genera el saber toda esta lista? Y bueno, puede llegar a ser alarmante si es que el niño no las puede resolver solo o con su capacidad de moverse. ¿Hay algún orden de prioridad para estas cosas o va directamente dependiendo de cada chico? Más o menos cómo van pasando Y, las... y el orden de prioridad tiene que ver con la Ujú, capacidad de adquisición de las habilidades. Y también está muy ujú, de la mano con las, los ujú. cambios que se van dando en la maduración de las estructuras del sistema nervioso central, conjuntamente con las posibilidades u oportunidades que el medio ambiente le va dando. Un niño que se mueve poco debe ser motivo de observación, no diríamos de alarma, pero sí de observación, y porque se está moviendo poco. Entonces hay que ver si el ambiente no es poco facilitador, porque el niño no responde a un estímulo o va en busca de algo que le llame la atención, que es lo que sucede en un niño cuando uno le ofrece algún objeto que le despierta interés o le despierta curiosidad. Si no actúa o no va, bueno, debe ser motivo de observación. Y si el niño no se mueve, no va a tener la capacidad de modificar estos problemas biomecánicos con los que nace. ¿Eh? Entonces, decíamos como uno de los primeros problemas es la columna cifótica rígida. Ujú. Fíjense, no están conformadas, no tienen las curvaturas fisiológicas que le dan la resistencia a la columna y que nos habilita a movernos cuando se completa el desarrollo. Fíjense todo lo que tiene que ir pasando para que vaya modificando esta estructura de la columna. Un recién nacido entonces tiene la columna muy cifótica, a los 4 meses empieza a aumentar, ¿no es cierto? Fíjese, a disminuir la cifosis y aumenta un poquito más acá el movimiento, ¿no es cierto?, a nivel de cabeza y cuello, y ese movimiento es lo que va enderezando y poniendo en una posición más vertical, disminuyendo la cifosis de la columna, y fíjense lo que pasa a los 14 meses, es decir, a 1 año y 2 meses de vida, donde ganó mayor movilidad de la columna y cambió también la curvatura, modificó la posición cifótica y ya va ganando como una mayor curvatura, todavía le falta conformar las estructuras. Pero fíjense cuando ya se pone de pie, lo que sucede, ¿eh? Ahí cambia totalmente la columna, ¿no? Al principio esta zona torácica es muy rígida y esa rigidez también va de la mano de problemas respiratorios que el niño va teniendo, de la falta de flexibilidad de la estructura del tórax, hace que por ahí sea más vulnerable a tener problemas respiratorios. Ujú. Bien. Esto decíamos también un acetábulo poco profundo, la coxa valga, otro de los problemas biomecánicos que señalábamos, ¿no? Que la cavidad cotiloide en el recién nacido está orientada hacia atrás y su techo es verticalizado. Entonces, esto no le brinda suficiente contención a la cadera. ¿Mm? Y la pone también en una situación de vulnerabilidad. Fíjense que en el adulto hay un comparativo entre lo que es la cadera de un bebé y la cadera de un adulto, todo lo que tiene que ir cambiando, y eso solamente se cambia con la capacidad de movimiento. Esa conformación es la capacidad de apoyo, de carga, de soporte de peso y a la vez de mover las estructuras y activar los grupos musculares para que vayan modelándose y adquiriendo esta capacidad de contención de la cabeza femoral. Fíjense, en el adulto baja 18 grados y la cavidad queda orientada hacia abajo, afuera y adelante en congruencia con la cabeza del fémur.
y el ángulo de la inclinación está aumentado hasta 150 grados. Muy diferente a lo que pasaba aquí con este ángulo de inclinación. Fíjense, aquí vemos una cadera displásica o luxada, cuando no se salió de los límites, ¿no es cierto?, de contención. Entonces, esto necesita ser reducido. Y es por eso es de que hay todo este uso de arneses en, la- en los casos que, bueno, que tienen buena respuesta, solamente se resuelve con el uso de arneses, y otros casos necesitan cirugía, ¿no es cierto?, para poder reducirla. El riesgo de luxación es muy alto, chicos, cuando no se continúa conformando o modelando estas estructuras, ¿no? La cadera es muy vulnerable a esta situación. Bueno, acá hablábamos también de que por la misma razón hay un acortamiento de los flexores de cadera, y eso está provocado, ¿no es cierto?, por el acortamiento de cápsula, ligamento, el psoas, que mantiene de 2 a 3 años la flexión. Muchas veces los niños no terminan de desarrollar buena elongación de las estructuras de los flexores de cadera, y eso hace de que cambien el modelado de los miembros inferiores, ¿no? Y de la columna también. Em, Fíjense que cuando nace el rango de rotación externa supera más de 3 veces el de rotación interna en menores de 6 meses. Y eso hace que también se aumente el acortamiento de los rotadores laterales de la cadera, ¿no? Hablábamos también de como problemas la torsión tibio-peroné y varo-tibial aparente. Fíjense, observándolo de esta manera, lo que pasa dentro de la cavidad uterina, ¿no es cierto? Como por eso es que son muy frecuentes las malformaciones o los problemas posicionales del pie en los bebitos, y son motivos de consulta también y de derivación a tratamiento. Y si dejamos, ¿no es cierto?, de que el niño continúe con este patrón, esta conducta, no se terminan de modelar los piecitos, ¿no es cierto?, y cambiar la alineación de las estructuras. El recién nacido presenta una torsión interna de 20 grados por compromiso de las partes blandas. La pierna del recién nacido también aparece arqueada lateralmente, y presenta un antepié y retropié varo como consecuencia de la posición dentro de la cavidad uterina. Todo tiene que ver con este posicionamiento. Luego Profe, tenemos la contractura. ¿Sí? ¿arqueada lateralmente quiere decir un genu recurvatum o como arqueada? Esto es lo que vemos nosotros. Esto es lo que Ah, el vemos acá. plano frontal. Ok, ok. Gracias. Este plano. En el recién nacido es de 30 grados la flexión de rodillas con caderas extendidas. Y el genu varo fisiológico es de 17 grados y a los 7 años se tiene que resolver. Fíjense todo este proceso de modelado hasta que pueda adquirir el enderezamiento de las rodillas, ¿no? Y de miembros inferiores. Ay, perdón, perdón. Dice, bien. Bien, entonces, nuevamente vamos a ir reescribiendo, ¿no es cierto? Que el neonato, que si vemos en una posición prona, tiene un predominio flexor, tiene una actitud asimétrica y que tiene que ver con la necesidad de liberar las fosas nasales, elevando la cabeza. Los movimientos que se van observando en los primeros meses de vida, sobre todo en los 20 primeras semanas de vida, eh, son una continuidad de los movimientos que se dan en la cavidad uterina, que va a ir adquiriendo durante el proceso de gestación.
Son de tipo espontáneos, accidentales, automáticos, por eso no hablamos de que sean movimientos controlados, voluntarios, iniciados o autoiniciados. Cuando se lo moviliza o ante un ruido, su respuesta es global, se sobresalta y cierra los brazos y las piernas y puede llorar. Y ahí tenemos como una reacción, que es la reacción de Moro, que hasta el mes y medio de vida está presente. Fíjense que esta capacidad de movimiento de la cabeza es lo que va también a iniciar los movimientos de la columna. Y los primeros en oponerse a la fuerza de la gravedad son los movimientos extensores de la cabeza. Voy a pasando un poquito más rápido. Ay. En posición supina, el bebito, ¿no es cierto?, también sigue teniendo esta postura flexionada y una flexión de los miembros. Y puede girar, fíjense, la cabeza siguiendo un objeto a 20 centímetros de distancia. Aún la coordinación no es completa y presenta este estrabismo alternado, o le dicen también ojos de muñeca japonesa, ¿no es cierto?, porque no tienen un control y se mueven de una manera incontrolada, ¿no es cierto?, los ojitos, y dando esta observación de estrábica. Inicia una reacción de enderezamiento laberíntico en prono y supino, que tiene que ver con que cuando está en posición supina aumentan los movimientos de extensión, aumentan de apertura, y cuando está en una posición prona aumentan los movimientos flexores, los componentes flexores. Uy, también en este periodo neonatal, el bebito va presentando un patrón de pataleo alternante, sigue incrementándose la reacción de enderezamiento del cuello, aún no hay reacciones de equilibrio, por lo tanto, si es que se lo sostiene en contra de la gravedad, el niño en una posición vertical, vemos de que cae la cabecita sin control, o lo hace de una forma muy desordenada, y sigue presente esta reacción de susto, reacción de Moro. Hay otras reacciones automáticas presentes que tienen que ver con el Gallant, que es cuando uno le toca, ¿no es cierto?, a lo largo de la columna, sobre todo la columna lumbar, se inclina lateralmente hacia el lado en que siente el estímulo, ¿no?, táctil. Luego hay una reacción de colocación de las piernas, que es cuando, no traje mi muñeco, pero cuando roza, ¿no es cierto?, el dorso de los pies sobre una superficie de apoyo, inmediatamente el niño se apoya y carga peso de una manera como intermitente, no es segura, no es real, sino que es una respuesta al apoyo que hace por como si fuese una elongación de los dorsiflexores de los pies. Inmediatamente, si nosotros continuamos dándole este estímulo de apoyo sobre la superficie, puede generarse esta marcha automática que hasta el mes y medio de vida también está presente, que son como unos pasitos que da el bebito. Otro de las respuestas automáticas es la tracción al sentado, que es esta de que cuando uno le toma desde de las manitos, se prefiere hacerlo más cercanos a los hombros, porque hay niños que todavía son muy flojitos, entonces para evitar elongaciones que puedan provocar alguna molestia, entonces eso hace de que el niño vaya elevando o despegando la cabeza del plano de apoyo. A medida que va ganando mayor control de este componente extensor en sinergia con el flexor, va a ir aumentando cada vez más la capacidad de elevar la cabeza, ¿no? Al principio cae la cabeza, luego empieza a enderezarla para luego anticiparse también al movimiento. Esto es lo que le decíamos de la reacción de apoyo primario y marcha automática que se da dentro del mes y medio de vida. Luego también en este periodo aparece la postura del esgrimista, o de la reacción tónica cervical asimétrica, que tiene que ver también con la colocación de la cabeza hacia los lados, acompañados de los movimientos
de brazo, como si fuese la postura del esgrimista, flexora del lado capital y extensora del lado anterior de la cabeza, ¿no? Esa reacción tónica cervical asimétrica presente, y eso muchas veces, por accidente, si el niño está en una posición amplia, segura, confortable, empieza con el pataleo y puede llegar a cambiar desde una postura de supina hasta ponerse lateral, pero no es voluntaria, sino tiene que ver con una respuesta automática. Perdón. Bueno, creo que nos tenemos que ir. Dejamos hasta acá, porque el tipo del tiempo, y lo que está programado es el viernes. En realidad yo el viernes quería hacer un taller de observación de bebitos, pero como quiero darles más tiempo a ustedes para que consigan niños de 0 a 4 años de vida, podrán llegar a ser 3, 4 niños. Pregunten o quizás algunas son padres de los estudiantes y pueden acercar y venir. Simplemente, ya dejamos el salón, simplemente es Profe, observar. ¿de 3 a Sí, 4 dijo? de 0, bebitos Ah, de 0 a 4. menores de 4 años. Ok. ¿Está? Inviten a sus vecinos, inviten bueno, primito, o hijos de amigos, algo. Es un ratito nada más que va a ser, no va a ser este viernes, va a ser el viernes que viene, así tienen tiempo de conseguir estos bebitos o niños, y vamos a aplicar ya una escala de valoración del desarrollo, que es el instrumento IODI, Instrumento Observacional del Desarrollo Infantil, que es el que luego lo vamos a utilizar para nuestro proyecto de extensión. Y ya les voy a ir anunciando después de las vacaciones. Entonces, la tarea de ustedes es, para este viernes se consiguen un bebé muñeco, ¿eh? Puede ser uno entre dos en pareja o entre tres también, porque vamos a ir haciendo como un paso de un poco de los primeros 6 meses de vida y a la vez un taller de manejo del bebé. Y luego ya nos vamos a ir preparando para el viernes próximo, que no sé qué, primeros días de julio, que ahí sí vamos a traer los niñitos y sería bueno que me vayan diciendo cuántos van consiguiendo para ir organizando, si vamos a distribuirnos en estos. Para este viernes vamos a distribuirnos en 2 grupos, grupo 1 y grupo 2, creo que ya están ustedes organizados. Y para el viernes de los bebés dependerá de cuántos consigamos. Si consiguen muy poquitos, entonces vamos a tener que estar todos juntos. Si consiguen por grupo 2 o 3 y podemos observarlos tranquilamente, nos distribuimos en 2 grupos. ¿Estamos, chicos? 13:30 el viernes aquí en el Salón T. ¿Nos encontramos? ¿Y seguimos? ¿Estamos? Sí, profe. Dale, profe. Van a venir 1 y 2 juntos, 3 y 4 juntos. ¿Sí? ¿Entienden, chicos, los que están conectados? Ya voy a poner también aviso en el aula de cómo nos vamos a organizar para el práctico, ¿saben? Dale, profe. Muchas Vale, gracias. ¿Listo? profe. Chau, chau.